100.5. Son las 9:06. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Mateo 7:7. Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Camarada, que recientemente tuve la oportunidad de... Dile eso al niño de 13 años que conversar y compartir para robarle un celular. Con el líder del pueblo evangélico, y quedamos que íbamos a coordinar una participación de él en el Sol de la Mañana. Con uno de los líderes del pueblo. La máxima figura, pero yo me refiero a la máxima figura, la figura de mayor arrastre del pueblo evangélico, que es Ezequiel Molina. Sí, uno de los de mayor arrastre del pueblo evangélico. Pues sabes que la congregación de él no es la más grande, ¿verdad? ¿Quién es el principal? No, hay varios principales, porque lo del pueblo evangélico es que no hay uno solo. Es el problema de ustedes. No, mira la virtud de nosotros. Mira tú, son una torre de Babel. Un hombre de Dios. Mira, un hombre de Dios que él solo llena ahí lo que no hace ningún político. Eso es verdad. La batalla de la fe. La batalla de la fe. 50 años. Lo menciono como líder y tú lo disminuyes. No, yo digo que él es un líder. Ese es el problema que tienen ustedes. El problema de nosotros es que en el liderazgo evangélico hay varios, no es uno solo. ¿Tú sabes por qué? Porque esa es nuestra diferencia con los católicos. Los católicos tienen un papa, nosotros no tenemos un papa. El Papa de nosotros, Jesús. Pero es lo que dice Julio. Es uno de los más importantes. Pero el liderazgo, al sector tuyo no le molesta el liderazgo que tiene. No, al contrario, es un gran amigo y hermano de nosotros. Reconócanselo entonces. Pero lo malo es decir la sociedad se lo reconoce. No, lo que pasa es que, mira, la principal congregación de este país, porque si tú dices por cantidades, no por demografía, sino que tengan seguidores. ¿Cómo figura? Tú me buscas una figura. Ah, no, es una de las grandes figuras del ¿Cómo figura? Miren cómo figura. Sí, es verdad, tú tienes toda la razón. Pero no le digas la principal porque... ¿Quién es la principal? No, para mí hay varias principales. Yo quisiera que fuera Rafi Paz, pero no es. No, para mí el principal es Rafi porque es mi pastor. Para cada quien en particular. Para mí el principal es mi pastor. Pero yo reconozco que hay muchos muy importantes, tanto como Rafi. Por encima de ese que ¿Pero tienen diferencias de contenido o no? No, en el fondo todos tenemos la misma orientación. Lo que tenemos es diferencia de cómo manejamos en función de nuestras propias congregaciones. Lo que yo digo es, aquí hay 3 o 4 congregaciones muy grandes, entre las que está la de Ezequiel, pero la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios, son las que más cantidad de iglesias y señores tienen. Con nosotros. Vamos con el camarada, Eury. La paz esté con nosotros. Con nosotros siempre esté la paz. Amén. Eso es a propósito de la entrevista de Rafi Paz que tuvo aquí. Sí. Adelante. No, ese fue Rafael Paz Familia. Rafi Paz, no es Rafi Paz. No, Rafi Paz Eso es lo que ustedes quieren, darle un golpe de estado al señor Molina. Ellos son, nuestros aliados, Miren, dale. Ustedes saben que yo estuve unos días fuera del país en un evento y allá encontré muchas personas que han vivido en la República Dominicana, ese cántico cristiano, que han pasado por la República Dominicana. Y miren, una cuestión con todo el que yo conversaba, que ha vivido, que ha venido, que ha estado en el país, era que este es un país muy extraordinariamente bueno, receptivo, mucha gente de cariño, de solidaridad, pero que el tránsito en la República Dominicana es un caos. Una de las cosas, con todo el que hablábamos, que qué pena eso, ¿verdad? O sea, evidentemente, los que viven en sociedades como Estados Unidos o otro tipo de sociedades de América Latina donde no está el nivel del tránsito nuestro en esas condiciones. Y eso me llevó y me comprometí con varios de ellos a investigar, a desarrollar, a iniciar una especie de campaña en los medios donde uno está. Porque evidentemente tenemos una nueva ley de tránsito sumamente interesante, muy avanzada, pero no solamente las leyes resuelven. En República Dominicana, lamentablemente, hay una cultura de no entender ni respetar lo que es el tránsito. Y cuando uno ve algunos datos, tránsito y transporte no es lo mismo. El tránsito tiene que ver no solamente con la transportación de las personas en medios, sino que el tránsito tiene que ver con la conducción de las personas en los vehículos y con los transeúntes también. Son dos conceptos que se complementan, no son lo mismo, pero tratan cada uno un ambiente especial que en República Dominicana no tiene prácticamente ningún nivel de consolidación, sino por el contrario. Cada día
tenemos una situación más difícil y de más atraso. Y cuando uno ve datos como lo siguiente, al ponerme a investigar, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud en el 2016 dice que República Dominicana es el país con la tasa de muerte por accidente más alta de América Latina. 29.3 muertos por cada 100.000 habitantes. Más lejos todavía, en una intervención que hizo para un evento de la Funguló de el doctor César Mella, daba los datos siguientes, tomando los datos del Ministerio del Interior y Policía. En el 2016 en República Dominicana murieron 2.122 personas por accidentes de tránsito. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso significa 6 personas por día, una muerte por tránsito cada 4 horas en la República Dominicana. Wow. Eso es algo en para, hechos de tránsito. En hechos de eso tránsito. No son accidentes. No, en hechos de tránsito, en hechos que tienen que ver con tránsito. Dile eso al Intran. Entonces, no, precisamente por eso, porque yo creo que ellos están haciendo un esfuerzo de buscar las orientaciones claras para desarrollar. Pero la ley sola no resuelve esta situación. Tienen que haber, para mí, desde mi punto de vista, 2 cosas fundamentales que incluso yo conversaba con varias de la gente que tiene experiencia positiva en términos de tránsito, de lo que estaban en ese evento, gente de otros países. Y me decían lo que... Perdón, ¿qué evento fue ese? En el evento que yo estuve en Utah, en un seminario sobre... ¿Un evento de tránsito? No, que conversando aparte, no era, yo hablé de eso, era sobre libertad religiosa y dignidad humana. Libertad religiosa y dignidad humana, pero que al hablar de República Dominicana hablábamos de eso y todo el mundo me decía lo mismo. Entonces tuvimos como una especie de otro seminario a propósito de eso. Y por eso estoy haciendo este comentario. Entonces, ¿cuál es uno de los elementos claves y fundamentales? Miren, como yo digo, no es simplemente un problema, es una cultura de no respetar el tránsito. Entonces hay que cambiar esa cultura. Y para usted cambiar una cultura es un proceso que se inicia primero con una campaña de concientización de la situación. Eso es lo primero. Es decir, datos en torno a eso, cuáles son las cosas mal hechas. ¿Cuáles son entonces las cosas que necesitan ser bien hechas? Una campaña agresiva, bien diseñada, bien estructurada, por todos los medios, por todas las formas, por medios de comunicación, en las escuelas, en las instituciones públicas, en las instituciones privadas. Es decir, una campaña bien desarrollada, diciendo, el tránsito es esto, y las cosas que tenemos, usted tiene que respetar las reglas, usted tiene que respetar los semáforos, usted tiene que andar con papeles. Primero una campaña bien agresiva, que la sociedad la asuma, con un tiempo específico. Después de eso, entonces usted viene la segunda etapa de esto. ¿Cuál es? Pues ya tenemos la ley, y la ley establece una serie de sanciones. Entonces, el segundo paso es usted empezar a dar el ejemplo de que las cosas mal hechas tienen que ser sancionadas. Y para sancionarlas tiene que ser donde más le duele a la gente, que es en el dinero. Y además, crear mecanismos efectivos, porque no es solamente usted decir, una multa de violar un semáforo en rojo son 5,000 pesos. Pero una gente lo viola y nadie le cobra, y vuelve y lo viola, y nadie le cobra, y vuelve y lo cobra. Y le dan cuando va a sacar la licencia, nadie se da cuenta que ha violado 60 veces. Gobierno electrónico. O el tipo que tiene 200 y pico de multa y anda manejando. Ni entonces, electrónico ni no electrónico. Porque aquí tú te encuentras con gente que no ha tenido carro, no ha tenido licencia, aparece con muchas multas. Lo que te digo es porque no hay gobierno electrónico. Y aparece. Porque no hay gobierno electrónico. Lo segundo es que el mecanismo, sea electrónico o no electrónico, yo creo que el gobierno electrónico, porque es verdad, eso es una de las cosas que más... En los últimos tiempos, la tecnología digital. Para información en los últimos tiempos la tecnología es fundamental. Eso es lógico. Pero no solamente falta eso, porque tú puedes tener la información. Ahora tiene que haber aplicación de la ley. Si tuviéramos gobierno electrónico, el que debe una multa de tránsito no pudiera hacer ninguna transacción con el Estado, ni usar un cajero. A eso es que se la descuentan ahí mismo. Punto, ya, claro, eso es todo. Lo demás es monte y culebra. No, porque por ejemplo los bancos. Y se la descuentan aunque no sea multa. Por ejemplo, la multa que aparece de la gente que no, cosas alguien la registró. El sistema no te admite multa que no estén ratificadas por un juez. Punto. Eso es. Ya, pero entonces tampoco, y si tú si el policía no puede aplicar una multa, como en todos los países del mundo. No, mentira, los policías no pueden aplicar multa. Los policías lo que pueden hacer es ponerte la multa para que una instancia la ratifique. Pero mira lo que pasa en Estados Unidos. Eso es todo. Oye, en Estados Unidos te la pone el semáforo. Y tú, pero no, el semáforo lo que hace es que te la envía, te la notifica. Oye, y el policía la aplica. La tiene que registrar. En Estados Unidos es así.
a mí me ponen una multa, yo digo, no, esa multa no es verdad. Entonces yo voy a donde un juez. Y aquí también es así. Y aquí es así. Te la puedes quitar, te la puedes ahora hay los costos de ir donde el juez aquí está puesta porque el hijo la me. Después que el juez decidió que es una multa, ya. Tiene que pagarla. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero ya está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si garantizar que al que le ponen una multa, que ya está ratificada como multa, oye, no puede hacer otra cosa. Y es verdad, los bancos, por ejemplo. Garantiza la sanción al que la pone. Un banco ahora mismo, tú vas a un banco y tú coges un préstamo, o tú tienes una tarjeta de crédito. Tú, un peso que tú debas, ahora el mismo el banco te bloquea todo lo que tú tienes que hacer, todo. Es decir, tú no puedes usar eso es lo que tiene que hacer el gobierno para el tránsito. Tú no puedes usar tu tarjeta de crédito. Tú no puedes usar nada. Absolutamente te frenan todo hasta que tú cumples. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? La segunda, porque digo la segunda etapa, la primera tiene que ser una campaña agresiva, sumamente agresiva, porque por más que tengamos ley, si la gente no entiende ni conoce, ni asume como cultura. Eury, como yo creo que tú tienes buena intención con ese comentario, yo te invito a buscar lo que dicen, dicen los conductistas. La gente, en la educación es un complemento importante. La gente aprende por miedo. No, pero esa es la segunda etapa. Por miedo. Claro, estoy de acuerdo, pero esa yo te digo. Miedo. Institucional, miedo, claro, no personal. Miedo a la multa, miedo a la licencia, miedo al seguro. Pero oye, José, lo que yo te digo es el complemento. ¿Por qué? Porque como es una ley nueva, yo creo que tiene que iniciarse. O sea, diciéndole, miren, vamos a empezar esta campaña. A partir del 1 de mayo, vamos a aplicar. Por ejemplo, ¿qué tú vas a hacer con Dream to Go? No estoy hablando de ese negocio, sino del concepto. Coño, aquí hay negocios, señores. La gente en los colmadones llenos de carros y de motocicletas, bebiendo y drogándose y después manejando. Pero eso es, lo que te digo. ¿Es un problema de la ley? No. Es un problema de autoridad, hermano. Lo primero es 2 millones de motocicletas sin lo primero es establecer eso. Lo segundo es establecer entonces ya los mecanismos para garantizar que se cumpla esa ley que está aprobada, que es muy buena. Lo que le falta a la ley lo discutimos después, pero lo que está planteado ahí, que es muy bueno. Después de esa campaña agresiva de concientización en un tiempo, entonces empezar a aplicar, crear los mecanismos, en lo que estamos dando esa campaña de concientización, crear los mecanismos efectivos para aplicar las multas y las penas que implica eso. Porque, miren, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Puede entrar y tú el que quiera, tener muy buenas intenciones, pero si no tiene mecanismo efectivo es como si no tuviera nada. Es como si no tuviera nada. Y oigan bien, el que está perdido ya llegó. Una de las cosas más importantes, el gobierno tiene, cuando Danilo llegó al poder, yo decía, tiene 2 grandes retos, desde mi punto de vista, en la República Dominicana, para cambiar el entorno. Uno, la gran transformación que han hecho en educación, y segundo, el problema del tránsito, señores. Porque la delincuencia es verdad que es un reto, es un problema, pero tiene mucha más implicación en otro orden. Ahora, el tránsito incluso contribuye a muchas cosas para evitar a la sociedad en sentido general, porque todos lo vivimos de manera diaria y permanente. Porque la delincuencia, es verdad, afecta y afecta muchísimo. Pero el tránsito es lo cotidiano de nosotros. Pero este director sigue con el método viejo del brujo ese, que estaba ahí. Sí. Brujo no. Y finalmente, la tercera parte, oigan bien, la tercera parte, la primera es una gran campaña de concientización. Igualito. La segunda, la aplicación efectiva de todo eso. Y entonces la tercera ya tiene que ver con un elemento fundamental de cómo ir sacando de circulación y de todo lo que tiene que ver con esto, las cosas que hacen daño. Porque, perdón Julio, porque, por ejemplo, a veces tenemos medidas correctas, concretas, que después de un tiempo, por inacción, dejamos de aplicarlas. Son buenas, pero entonces dejan de aplicarse. Y volvemos a lo mismo. Entonces tiene que haber también un mecanismo efectivo para darle continuidad y permanencia a ese tipo de cosas. De lo contrario, si no trabajamos el tránsito con esa orientación, lamentablemente ese va a ser uno de los grandes puntos oscuros del gobierno del presidente Medina.